Es decir, la mirada que Machado arroja sobre la política del siglo XIX podrá uno no llevársela así por el valor impreso, pero en cambio sí permite hacer una alternativa, un relato alternativo con respecto al que propone Pibel. El que propone Pibel tiene una fuerza institucional impresionante, cualquier cosa que le represente una grieta era bueno, y curiosamente parece más blanco el relato de Carlos Machado que el de Pibel. Pibel tan preocupado con ese interés de mostrar que a la nación la construyen los dos grandes partidos, la institucionalidad del Partido Colorado, la rebeldía del Partido Nacional, que al final se pierden las dos identidades, quedan metidas dentro de una especie de cocina, digamos, no definida. Pero en el libro de Machado, digamos, el hecho de que Machado destaque particularmente algunos aspectos de la acción del Partido Nacional, que en Pibel no aparecen destacados, por ejemplo, el antiimperialismo, el rechazo a la intervención extranjera que muestra el Partido Nacional. Pibel solo lo destaca en el caso de la Guerra Grande. Pero en todos estos aspectos, digamos, lo que propone Machado no es que sea la verdad, pero es lo que a uno le permite pensar una alternativa y llegar, digamos, a sus propias conclusiones a partir del cuestionamiento de lo que parecía la verdad revelada, que era el libro de Pibel. Hay una segunda cosa que quería señalar, y es que Machado es no solo que es socialista como Hueso Bagual, también es latinoamericano como la garra charrúa. Es decir, tiene un discurso latinoamericanista, pero es terriblemente uruguayo, y no puede no serlo. Es muy gracioso, digamos, porque uno dice, bueno, prácticamente el primer párrafo del libro, Machado hace una afirmación y a continuación pone una cita de Jorge Abelardo Ramos, en el cual dice algo así como: somos argentinos porque no pudimos ser latinoamericanos o no supimos ser latinoamericanos, algo así. Jorge Abelardo Ramos era un autor que en aquella época tenía mucha influencia, peronista de izquierda, neotrotskista. Había escrito 2 libros, había escrito 2 veces el mismo libro, que es otra manera de decirlo. Uno que se llamaba América Latina, un país, que lo publicó allá por 1948-49, y otro que se llamaba Historia de la Nación Latinoamericana, que lo publicó allí a fines de los 60, que más o menos es lo mismo, más o menos hablaba de la misma cosa. Y claro, Ramos argumentaba con mucha fuerza, con mucha vehemencia, el hecho de que en realidad América Latina estaba destinada a ser un solo Estado, como Brasil. Todas las colonias americanas, españolas de América, formarían un solo Estado, y que la acción del imperialismo aliado con las oligarquías locales habían provocado el fraccionamiento que después se vio. Machado comparte esa idea, ¿no? Machado comparte esa idea y la tiene allí al principio de su libro. Pero después uno empieza a leer, y claro, el uruguayismo de Machado le empieza a salir, a pesar de él, ¿no? Todo el relato del libro transcurre dentro del territorio nacional, y es más, transcurre dentro de este espacio de pocas cuadras, es decir, la Plaza Constitución, la Plaza Independencia, el Palacio Legislativo, es decir, ese es más o menos el espacio en el cual se construye cualquier relato de la historia. Los protagonistas son siempre figuras del país. La intervención extranjera solo se verifica, la influencia extranjera solo se verifica a través de influencias o a través de intervenciones. Digamos, pero la idea de que puede existir un espacio, digamos, más amplio que pueda ser, en el cual se pueda explicar el marco de la historia del Uruguay, en el caso de Machado, digamos, se diluye rápidamente, claro, porque lo absorbe el relato. Le dedica como 4 o 5 capítulos a Artigas. Solo algún investigador extranjero que se dedica a estudiar a Artigas le dedica más de un capítulo a Artigas. Es más, nadie le dedica ninguno, solo un uruguayo habla de Artigas, y Carlos Machado. Y tiene una cosa me causó mucha gracia, cuando habla de el decreto que establece y lo declara traidor a Artigas. Dice: un decreto inspirado por Rivadavia y que redactó Nicolás Herrera, y pone entre paréntesis y con signos de admiración, un oriental. ¿Qué importa que sea oriental? Si no, a vos no te importaban los orientales. En realidad lo que te importaba, tendría que haber puesto un latinoamericano, pero si pones latinoamericano se pierde todo el impacto del efecto. Es decir, el nacionalismo
se le transmite por la pluma, a pesar de que él racionalmente intenta rechazarlo. Pero todos esos juegos, digamos, están muy interesantemente imbricados. Uno los puede descubrir, los puede jugar con él incluso, a ver qué dice Machado en tal momento, en tal otro. ¿Por qué? Porque Machado arma un esquema muy honesto. Es decir, Machado muestra todas las posturas. Él es muy peleador, ¿no? Él es muy peleador. Pelea contra Buenos Aires, pelea contra los colorados en el siglo XIX, pelea contra el Imperio Británico, pelea contra los comunistas. A los catorcistas les llama pachequistas ya desde 1940. No hay problema, está en plena lucha, en plena guerra. Pero en esa guerra, digamos, él en definitiva se coloca en el lugar del nacionalismo uruguayo. No hay otra, digamos, no creo que tuviera otra posibilidad en ese momento. Es interesante que aún colocándose en esa postura, lo cuestione. Es decir, más allá de que haya tenido éxito o no, yo creo que nunca podría llegar a tenerlo, pero esa es mi postura personal, pero más allá del hecho de que él escribe en definitiva como un uruguayo, plantea muchas veces cuestiones, argumentos, sesgos explicativos que hacen que ese uruguayismo se vea en cierta forma interpelado. Resulta fortalecido al final y contra su voluntad, pero queda interpelado, queda cuestionado. No va a ser el mismo el que era, digamos, después que uno lee el libro no va a ser el mismo que era antes de empezar a leerlo, pero está allí. Y una última cosa, y te dejo, Gabriel, discúlpame, es el planteo didáctico del libro. El libro es extraordinariamente didáctico, es decir, uno lo mira y en aquella época había que tener cuidado. Yo era practicante, estudiante del IPA, 1972-73, practicante, tenía que dar mis clases, tenía profesores de didáctica allí que los habían puesto ya a la intervención. Tenía que tener cuidado que no se notara que estaba copiando a Carlos Machado. Es decir, tenía que copiarle los argumentos, pero armar la clase de otra manera. ¿Por qué? Porque el esquema de Machado es enormemente didáctico, resume todos sus temas al principio, va de lo general a lo particular, tiene una puntería para poner citas y frases que son impresionantes, que uno tiene que resistir la tentación de citarlas permanentemente, porque si uno cita todas las frases de Carlos Machado, claro que se van a dar cuenta que está citando a Carlos Machado, que es lo que no quería que se mostrara, ni siquiera lo ponías en la bibliografía del libro. Entonces, en ese sentido, digamos, Machado era, ¿cómo les diré?, una ráfaga de aire fresco en aquellos tiempos tan oscuros y tan complicados. Nunca tuve oportunidad de decírselo, conversamos muy pocas veces, pero, digamos, no creo estar saldando tampoco una deuda con él en este momento, pero cuando me invitaron de banda para hablar de este libro, pensé, bueno, es la oportunidad de decir estas cosas que nunca le pude decir. Muchas gracias.